Salvador Allende y del equipo que trabajó con él, cómo concebía la unidad popular que debía regularse a las Fuerzas Armadas del futuro. Y no era mucho lo que se decía. La propuesta, esto que está aquí, es el texto de la Constitución que proponía Allende, de la cual hablaremos más adelante, que no, por supuesto, no alcanzó a realizar. La fuerza pública, decía, está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes, no deliberantes. Solo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de esta dotación a las Fuerzas Armadas solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas e instituciones especializadas, salvo la del personal que cumpla funciones exclusivamente civiles. Toda resolución que acordara el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Senado, los tribunales, a presencia o requerimiento de un ejército, de un jefe al frente de Fuerza Armada o de alguna reunión del pueblo con armas o sin ella que desobedezca a la autoridad, es nula de derecho y no produce efecto alguno. Y finalizaba con esta frase: el Estado se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país en la planificación nacional, sin perjuicio de su labor esencial de defensa de la soberanía y la integridad de la frontera. A las instituciones encargadas del orden público, carabineros e investigaciones, debe corresponderle junto a su tarea específica una amplia labor social. Debo decir derechamente, estimados compañeros, que nos parece absolutamente insuficiente. Y esto tiene que ver también con otro problema. Tiene que ver con el idealismo, con la confusión, con el desconocimiento que hasta ahora sostiene la izquierda respecto de lo que son las Fuerzas Armadas. Yo pertenezco a una comisión que está trabajando por encargo de mi partido. Estoy trabajando en una comisión de estudios constitucionales que pretende entregarle a la candidata de la nueva mayoría una propuesta en materia de nueva constitución. Y nos ha sorprendido, pero extraordinariamente, lo positivo: un gran nivel de coincidencia en cuestiones de fondo, en cuanto a reconocimiento de derechos constitucionales. Hay un acuerdo mayor que el que uno con alguna duda puede suponer. Pero lo que llama la atención es que no hay ninguna reflexión de fondo respecto a las Fuerzas Armadas. Es más, la propuesta original era que la Constitución no menciona a las Fuerzas Armadas, como si no existen, y que solo se regulen por una ley especial. El que las instituciones del Estado tengan leyes especiales es una cosa con la cual estamos de acuerdo: la Ley General Orgánica de Constitución de la Contraloría, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, todo tiene que ver. Pero ¿cómo la Constitución Política del Estado no va a decir nada? Y debo decirles que mañana, en la reunión en que se va a decidir si se mantiene el texto original o la propuesta que nosotros hicimos para que se incorpore las Fuerzas Armadas en el texto constitucional, aun cuando solo sea con alguna mera definición. Pero no puede ser que en un proyecto de nueva Constitución nos limitemos a sacar de la Constitución todo lo que es Fuerzas Armadas. Ya se han logrado algunos avances. Se va a eliminar, se propone eliminar todo lo que tiene que ver con el Consejo de Seguridad Nacional. Se propone eliminar toda referencia al enemigo interno, la palabra terrorismo, el enemigo interno, todo eso sale. Pero que no se diga nada respecto de cómo concebimos a las Fuerzas Armadas después de todo lo que nos ha ocurrido, después de todo el drama nacional, después de lo que está ocurriendo estos meses, el enfrentamiento entre el chico Ernesto Lederman y Scheire, en lo que vemos a cada rato, estimadas compañeras, no referirse a las Fuerzas Armadas muestra lo insuficiente del trabajo ideológico de la izquierda chilena frente a un tema crucial de nuestra historia. Tenemos que decir algo: cómo las concebimos, qué pensamos en sus planes de estudio. ¿Nos parece que deben seguir formándose en la Escuela de las Américas? ¿Que deben seguir constituyéndose bases militares como la de Concón en Fuerte Aguayo sin que nadie diga nada, como ocurrió hace poco tiempo? Pero al revés, no las incorporamos al desarrollo del país, las vamos a segregar. Cuando se hablaba en la comisión respecto de los planes de desarrollo regionales, de la descentralización administrativa y el desarrollo social en las regiones, y yo planteé qué hacían los regimientos de cada ciudad, me miraron como un marciano. Es decir, a nadie se le ocurre que estos caballeros sean seres humanos, que tengan ideas, que tengan pensamientos y que puedan hacer aportes notables. Porque tiene que ver también cómo creamos este diálogo, cómo hacemos este entendimiento, cómo definimos una política de defensa nacional que no puede ser obra tampoco exclusivamente de los militares. Es decir, yo tengo la sensación que ya no solo el tema tabú de siempre, no solo considerar los compartimentos estancos, sino cierto temor, como de esto no se habla, que lo vean ellos. Eso nos va a conducir a que el nunca más sea una mentira, ¿no? Y en cualquier momento puede volver el nunca más, y si eso ocurre, no va a ser culpa solo de los militares, también va a ser responsabilidad nuestra
por no haber entendido suficientemente el problema. Vamos terminando. Raúl se refirió extensamente al tema de cómo ve él, y vemos la mayoría, nosotros por supuesto la inmensa mayoría, las causas del golpe, las doctrinas en que fueron formadas las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, pues hay una gran diferencia entre lo que ha sido históricamente el Ejército, lo que ha sido la Fuerza Aérea y lo que ha sido la Armada. No todas son iguales, hay diferencias. Del Ejército basta recordar la historia desde su creación, no sino una historia de sangre, de conflicto, la matanza de San Gregorio, La Coruña, Ranquila, Puerto Santa María, etc. Algo debieron habernos enseñado, y sin embargo hasta Allende decía: no, nuestras Fuerzas Armadas son democráticas. ¿De dónde? No teníamos toda la historia adelante, pero no la vimos. Ignoramos nuestra propia historia. Ni siquiera escuchamos suficientemente a Schneider, mucho menos atrás. Muchas concepciones ni siquiera estaban en las propuestas del propia Unidad Popular en su reforma constitucional. Prat era mucho más avanzado. Había escrito cosas notables sobre el papel de las Fuerzas Armadas que tampoco hoy día se recoge. Por eso creo que hay que tener muy en cuenta efectivamente la responsabilidad que también nosotros tenemos las causas del golpe, y por supuesto decir de una vez por todas que el principal culpable es Estados Unidos y es la CIA. Lo dicen ellos en su informe Shers, que a través de su trabajo increíblemente eficiente con Agustín Edwards, con Patria y Libertad, con Pablo Rodríguez, convencieron a los principales empresarios, se ganaron los medios de comunicación, cooptaron a la derecha y también a una parte del centro político, porque no podemos ignorar que un sector al menos de la democracia cristiana sí se jugó por el golpe. Eduardo Frei padre y Patricio Aylwin empezaron por desbancar a Renan Fuentealba en junio del 73, y cuando sacaron a don Renan ya controlaron el poder, hicieron una alianza con la derecha y participaron activamente en el golpe, tanto el 11 como los días siguientes. He tenido la ocasión personal de conversar con Renan Fuentealba y me ha contado cómo fue que lo desmontaron, cómo él tenía claro que eso se encaminaba hacia el golpe. Tuve la posibilidad también de conversar con Bernardo Leighton antes del golpe y después en el exilio, y lo digo a propósito porque la situación política de hoy también nos coloca de nuevo las fuerzas de izquierda en una encrucijada que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que es la posibilidad del diálogo entre marxistas y cristianos. ¿Es toda la democracia cristiana culpable del golpe? ¿Andrés Aylwin no ha sido un extraordinario abogado de derechos humanos? ¿José Galeano no ha sido un extraordinario abogado de derechos humanos? ¿No han salvado vidas humanas muchos jóvenes demócratas cristianos? Claro que sí, po. Entonces también tenemos que despejar nuestra propia cabeza. Una cosa es el sector golpista de la democracia cristiana, que tendrán que enfrentar la justicia, que tendrán que ser sancionados, y otra cosa muy distinta es la inmensa mayoría de la democracia cristiana. Déjeme contarle un ejemplo sencillo. El día 11 de septiembre en la noche, siendo yo diputado del Partido Comunista, me encontraba en Santiago. ¿Quién me ofrece su hogar y me recibe y me tiene una semana? Aprendí a hacer pan amasado en su casa. Fue un ingeniero demócrata cristiano, dirigente de Santiago de la democracia cristiana, que había sido compañero mío en el Liceo de Chillán, y me buscó hasta que me encontró y me llevó a su casa. Es decir, esto de formar parte de una nueva mayoría nos obliga también a tener una mirada menos sectaria, que no significa de ningún modo entregar posiciones, pero sí entender que aquí hay problemas de clase, y así como no fuimos capaces en el 73 de haber ganado los sectores del centro, y hoy tenemos que ser capaces. Quiero contarles, porque no se sabe mucho, que el 11 de septiembre los parlamentarios de la Unidad Popular estábamos citados por Allende en La Moneda a las 9 de la mañana, porque nos iba a explicar en qué consistía el referéndum que iba a someter a votación, y por eso es que se adelantó el golpe. Y eso incluía primero el proyecto sobre las áreas de la economía que se estaba negociando con la democracia cristiana, y el segundo proyecto era el anteproyecto de una constitución. Eso no llegó a ser posible porque yo soy de los que cree que el golpe se habría dado igual, pero hay quienes sostienen que si a lo mejor Allende hubiera alcanzado a someter al plebiscito sus diferencias y que el pueblo decidiera, pudo no haber habido golpe. No sabremos nunca la verdad, porque esto ya ocurrió. Sin embargo, lo señalo porque hay que tener también una actitud más abierta, menos sectaria. Voy terminando planteándole que yo creo personalmente que aún no se escucha suficientemente a los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto podríamos avanzar? ¿Cuánto más podríamos entender nosotros e incorporar propuestas mejores, las propuestas legales y constituyentes, si hubiera más reuniones como esta? ¿Cuántas
¿Cuántas veces se le habrá permitido a Alamiro Castillo y a Raúl Vergara reunirse con sectores civiles de la población? ¿Cuántos otros oficiales, no? Y sin embargo, fíjense lo que ocurrió hace pocos días. Ernesto Galaz, comandante de la Fuerza Aérea, es invitado a un programa de televisión. Habló como 2 horas. Fue un boom periodístico extraordinario. Yo, que soy amigo de él, que he sido también su abogado, no vi el programa. No sabía que iba a hablar Ernesto. Al llegar al día siguiente a clase en el Arce, donde hago clases, todos mis alumnos me decían: profesor, ¿qué le pareció lo de ayer del comandante Galá? Y yo era el único que no lo había visto. Al día siguiente me llevaron un CD de regalo con la entrevista. Así, fíjense, cabros jóvenes que no tienen ni idea de lo que fue el golpe, cómo les impactó el testimonio de un soldado patriota y democrático. La influencia ideológica de lo que dijo Galaz ese día, de lo que han dicho otros militares democráticos, el enfrentamiento de Lederman con Scheire, nos tienen que alumbrar la cabeza y darnos cuenta que tenemos pendiente una enorme tarea para borrar ese espacio abismal que nos separa a civiles de militares. No son marcianos, tampoco nosotros. Tenemos que dialogar más, conversar con ellos, oírlos más, porque no nos vamos a meter en el mundo militar con propuestas solo del mundo civil si no sabemos cuáles son sus raíces, cuáles son sus parámetros, cómo los orientamos, los necesitamos. Algunos esfuerzos se hizo en el exilio, pero fueron pocos. Con Raúl, con Alamiro, tuvimos la ocasión en México, en Cuba, de trabajar en propuestas de estudio acerca de la doctrina de los militares democráticos. Pero el tiempo pasó y eso no se ha tomado con fuerza en Chile. Me parece que una de las cosas que explican mucho lo que pasó en el pasado y, ojo, lo que nos puede volver a pasar si persistimos en esta indiferencia. ¿Tendremos el valor y la capacidad para enfrentar estos desafíos? No sé, yo creo que el movimiento, hoy día vivimos un Chile distinto desde hace 5 años atrás, sin duda. La fuerza de los estudiantes, los trabajadores nos coloca en un nivel distinto, pero habrá claridad sobre estos temas estratégicos. A mí me preocupa cuando veo que en el movimiento social no está el tema de los derechos humanos, como si fuera algo del pasado, como si fuera solo de las víctimas, como si tuviera que ver con los que murieron o están desaparecidos. No, es un problema de hoy. Tiene que ver con los problemas de hoy día, tiene que ver con los problemas del poder, con el problema de la fuerza, con el problema de las Fuerzas Armadas y con los problemas ideológicos. Y nos preocupa mucho más esto que nos diferencia. Creo que solo en la medida que venzamos estas deudas que tenemos, que logremos esta integración necesaria, podremos tener mucho más claro lo que fueron las causas y consecuencias del golpe y podremos quizás impedir que la historia trágica vuelva a repetirse. Muchas gracias. Ahora vamos a invitarlos a servir un tecito, un cafecito, con galletitas que hemos preparado. Y después, si ustedes pueden hacer preguntas por escrito, porque después de eso ellos van a responder esas preguntas.